Es la presentación de este bello libro que tengo en mis manos, Pintura Virreinal en Michoacán, volumen 1. Me acompañan aquí en la mesa tres doctores que agradezco en nombre del Colegio Mexiquense su presencia: el doctor Óscar Macín, el doctor Víctor Gayol y la doctora Lérida Esther Siguar. Espero cumplir con los tiempos. Tenemos aproximadamente 1 hora para esta presentación y en el orden que los mencioné voy a dar la palabra. Vamos a dar la palabra al doctor Óscar Macín. Sus estudios son los siguientes: doctorado en la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales en París. Obtuvo su título con la tesis El Cabildo de la Catedral de Valladolid, de Michoacán, Nueva España, siglo XVI a XVIII. Mención del Colegio de Michoacán, con su tesis Entre dos majestades del obispo y la iglesia de Gran Michoacán ante las reformas borbónicas, y licenciatura en la Universidad Iberoamericana. Obtuvo el título con la tesis Compendio Ilustrado de Historia de México Independiente. La trayectoria académica del doctor Macín es la siguiente: ha impartido clases en el Centro Universitario México del Colegio de México, en el Colegio de Michoacán. Es investigador en el Centro de Estudios Históricos y el Centro de Estudios de las Tradiciones del mismo Colegio de Michoacán. Agradecemos mucho la visita a esta Casa Toluca del Colegio Mexiquense. Aproximadamente cada uno de nuestros invitados tiene 12 minutos para participar. Yo les... 12 minutos, por favor, 12, 15. Yo les pasaré un mensaje cuando falten 5. Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí y sobre todo muy agradecido por la invitación que me hizo mi colega y amiga Nelly Sigó para presentar este primer volumen del catálogo de pintura virreinal en Michoacán. Primero, hay que decir rápidamente que este libro es el resultado de un seminario de pintura en el occidente de México que la doctora Sigó dirige y mediante el cual convoca a distintos especialistas, sobre todo jóvenes, formados o recién graduados en Historia del Arte. Pero a la vez, este primer volumen es también el fruto de un primer levantamiento realizado por la misma doctora Sigó en los primeros años de 1990, creo que en el 93, de 93 cuadros en la ciudad de Valladolid, Morelia. En concreto, en la iglesia de San Agustín, la iglesia y parte de lo que fue el convento de San Agustín. En realidad, lo que persigue este seminario es llegar algún día a inventariar la totalidad del acervo pictórico existente en el estado de Michoacán, en el actual estado de Michoacán. En este primer volumen se han incluido las obras que existen en el actual Colegio de las Rosas, llamado también el Conservatorio de Música de Las Rosas, y que fuera el antiguo Colegio de Niñas de Santa Rosa María. Y también se han incluido, desde luego, las obras de San Agustín, como ya había adelantado. A estos trabajos se suman algunos escritos de Magdalena Vences y de la propia Nelly Sigó sobre obras específicas del acervo michoacano, a todo lo cual llega a un poco más de 100 obras repertoriadas en dicho catálogo. Ahora bien, el libro está estructurado, está organizado desde un punto de vista iconográfico, es decir, que
ocupan los primeros 12 capítulos del catálogo escenas de la Virgen María en sus distintas advocaciones. Luego vienen 7 más sobre Cristo, en torno a la figura de Cristo. Luego la parte más numerosa la ocupan los santos. Tenemos referencias hasta de 40 obras relativas a santos. Al final vienen 4 capítulos para retratos y 6 para algunas alegorías. El total de capítulos es de 69. Se trata de capítulos breves. Cada uno de estos incluye, grosso modo, pues un breve análisis de los modelos de que proceden las imágenes, es decir, se trata de grabados que inspiraron a los artífices de estas obras. En general, se describe formalmente cada cuadro, las circunstancias históricas locales de Michoacán, del Michoacán de los siglos XVI a XIX, para así poder cada uno de los autores determinar pues las circunstancias o las condiciones de factura, de arraigo o procedencia, de circulación, de destino de todas estas obras. Bien, esta es pues entonces la descripción de este primer catálogo. Mi presentación va a consistir sobre todo en una serie de reflexiones a que me ha invitado, que me ha sugerido la lectura, y porque además es un deleite ver, como ustedes podrán admirar por las imágenes, una serie pues entonces de reflexiones. La primera de ellas es la de la ciudad. El Michoacán al que se refiere este catálogo es aquel que abarcaba no el estado actual de Michoacán, sino la diócesis de Michoacán, una de las diócesis más extensas y más variadas en cuanto a paisaje humano, geográfico, etc. Específicamente me interesa destacar el hecho de que el imperio español en América se estructuró en torno de ciudades, como había sucedido con el imperio romano. Y esta ciudad, entendida sobre todo como una entidad jurídica, es aquel territorio en donde se dio el surgimiento de un orden de república, pero orden de república quiero decir en términos antiguos, grecorromanos, ¿verdad? Porque la ciudad es sobre todo una entidad jurídica, pero sobre todo en ella se forma, se cristaliza un régimen de cristiandad. Y las imágenes, la enorme mayoría de las imágenes de este catálogo son de índole religiosa. Y hay que entender esta índole religiosa en la perspectiva de este régimen, de esta construcción de un régimen de cristiandad en las Indias occidentales a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII. Y es que este régimen de cristiandad nos permite hoy entender que la Iglesia no era un monolito, que la Iglesia era un numeroso conjunto de entidades, de cuerpos, de entidades corporativas, etcétera, y que era coextensivo con todo el orden social. Todos los grupos, todos los individuos tenían que ver con algún tipo de cuerpo eclesiástico u organización eclesiástica. Lo mismo se puede decir del famoso Estado, ¿sí? Del gobierno, de la potestad del rey, el poder del rey, como patrono también de la Iglesia, era uno solo, y tenía dos potestades: la potestad secular, que hoy llamamos civil, y la potestad espiritual, porque el rey era el vicario de Cristo en la tierra y era el jefe de la Iglesia. En ese sentido, era un delegado del Papa. Bien, entonces esta ciudad como lugar propicio para todo esto, para la formación de un régimen de cristiandad, también fue un lugar propicio para la recepción y transmisión de saberes y de enseñanza de padres a hijos. Ese lugar, la ciudad,
de las tradiciones. Tradiciones en el sentido de recepción y transmisión de distintos saberes de toda índole. Y por eso tenemos aquí una de las principales aportaciones de este catálogo, es una serie de pintores. Vemos aparecer una serie de pintores locales, de pintores vallisoletanos o que han llegado de repente a la Valladolid de los siglos XVII y XVIII. Tenemos, por ejemplo, a los pintores Becerra, Sámano, Tapia, y esto es muy importante, ir haciendo esta tarea hercúlea de el catálogo del patrimonio de nuestro país, del patrimonio de aquellos siglos. Es importantísimo porque así podemos ir perfilando los centros artísticos y distinguiendo a los pintores, a los escultores, a los retablistas, ¿por qué no? También en otras disciplinas, a los músicos, a los predicadores, de este régimen urbano de cristiandad. Entonces, es el desafío que tienen los historiadores del arte, y tenemos también los historiadores, es ir identificando los procesos que vincularon en estas ciudades entre sí, pues a cofradías, a colegios, a conventos, a casas de recogimiento, fundación de obras piadosas, patronatos de limosna, todos en estado de evolución. Es muy importante. Entonces, así fue como en el Colegio de las Rosas, uno de esos cuerpos de índole eclesiástica en la ciudad de Valladolid, por ejemplo, se originó de la fundación de obras piadosas de obispos y de canónicos. La iglesia de San José, que hoy vemos y podemos admirar también en Valladolid, Morelia, pues surgió como una ayuda de parroquia de la catedral. El colegio de infantes de la propia iglesia sede surgió de becas dispuestas por los canónigos de la catedral. Y la iglesia de Nuestra Señora de Cosamaloapan, en el antiguo barrio de San Francisco, surge porque una serie de canónigos llegados de Puebla y también fundan una serie de obras pías que hacen posible la construcción. Entonces, ver toda esta cultura aisladamente nos diría qué barbaridad, pues es que en los siglos XVI, XVII y XVIII, pura iglesia. Pues sí, era un régimen urbano de cristiandad, pero si no entendemos sociológica y antropológicamente estas situaciones, entonces el ambiente de secularización y de laicismo en el que afortunadamente vivimos nos puede ahora impedir o desganar la entrada, el acceso a este mundo que era muy religioso, pero no menos digno de poderse estudiar y de deberse estudiar, porque ahí está gran parte del patrimonio que le quedó a este país de aquellos siglos. Bien, los 69 capítulos del catálogo ponen de manifiesto formas de articulación de esa dinámica de relaciones, de enlaces entre colegios, cofradías, etc. Se centran los capítulos, como ya dije, en los principales clientes de la mayoría de las obras contempladas en este catálogo, a saber, el Colegio de las Rosas, el actual conservatorio, y la iglesia y convento de San Agustín. Bien, a estas formas de articulación social y artística subyace el intercambio de hombres, de objetos, de textos, de tradiciones entre catedrales, conventos, iglesias de pueblos de indios. Hay por allí algunos capítulos de la doctora Sigo en particular relativos a los pintores y las obras identificadas por ella misma en algunos de los pueblos de la meseta de los Tarascos que tal vez circularon también o llegaron o surgieron o pasaron por lo menos por la ciudad sede de Valladolid. Porque hay que tomar en cuenta que en la medida en que se iban por ejemplo, los curas o los párrocos iban de estos pueblos
iban pasando de ser párrocos de un sitio a otro, pues llevaban consigo una serie de contactos con artífices locales, llevaban consigo estos saberes que les hacían articular el culto religioso y poder disponer la fábrica de un retablo, la fábrica de una capilla, etcétera, etcétera. Bien, todo esto entonces es lo que nos brinda este espectacular primer volumen del catálogo. La última cosa que quiero decir es que hago votos porque, y ya se lo he dicho a mi amiga y mi colega, la doctora Nelly Sigó, surjan nuevos catálogos, nuevos inventarios tan ricos y tan lucidos como este, de otros fondos de pintura de la antigua diócesis de Michoacán. Pues muchas gracias por su atención. Gracias por los comentarios. Vamos a dar la palabra a continuación al doctor Víctor Gayol, que también va a comentar este bello libro. La trayectoria académica del doctor Gayol labora como profesor investigador en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Toulouse y ha elaborado proyectos de diversas dependencias del INAH. Fue becario de CONACYT, es miembro del Grupo de Estudios sobre Religión y Cultura que coordina la doctora aquí presente y el doctor Tomás Calvo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Gracias por estar aquí. Muchas gracias al Colegio Mexiquense, a los organizadores de esta tercera feria. Muchas gracias a Nelly por invitarme nuevamente a presentar este maravilloso libro en compañía tuya y de mi querido amigo, colega y ambos mis maestros en esta cuestión de la historia. Es muy difícil, después de una explicación como la que ha dado Óscar Macín, adentrarse más en la cuestión de los cabildos, catedrales, las ciudades y la relación con las obras, pero me veo obligado a hacerlo y ustedes disculparán que tenga que abordar un poco a partir de lo que ha dicho Óscar. Lo que voy a hacer es seguir un poco con la idea, pero mostrándole algunas imágenes, ¿no? Lo que hoy día conocemos como Estado de Michoacán comprende solamente una pequeña parte de este extenso territorio que tuvo el obispado del mismo nombre, ¿no? Si nosotros vemos esta maravillosa pieza que es la coreografía del obispado de Michoacán, compuesta en 1762 por Manuel Ignacio Carranza, nos podemos percatar, bueno, la podemos voltear un poquito para que se vea en nuestro actual sentido de la geografía, ¿verdad? Con el norte donde debe estar según nosotros. Bueno, las costas de Michoacán, Guerrero, en la parte sur, y hacia el norte, la parte sur del actual estado de San Luis Potosí. Entonces estamos hablando de un gran territorio que, bueno, ya vimos en la conferencia que precedió a la presentación de este libro. Era el Bajío, está incluido ahí, y hay una gran producción agrícola que rápidamente va a ser enfocada hacia el trigo. Y toda esta región, además de la producción agroganadera y la de producción minera, ¿no?, que va hacia Guanajuato, hacia San Luis Potosí, bueno, produce, ¿no?, una enorme cantidad de mercancía, una gran cantidad de bienes, ¿sí?, que aunado a obrajes, por ejemplo, textiles, ¿verdad?, tienen una economía, ¿no?, con una producción muy amplia. Parte de esta producción, en aquella época, el 10%, iba a parar a manos del Cabildo Catedral de la diócesis, ¿no? Esta riqueza, ¿no?, que se conjunta en la diócesis va a ser el origen de esta gran fabricación de los edificios de las catedrales, de las obras artísticas y de los objetos asociados al culto, de piezas de orfebrería maravillosas.
No en balde, ¿no? Las ciudades, sedes de catedral, de Cabildo Catedral, como la de México, la de Puebla, la de Valladolid, ¿no? La de Oaxaca, ¿no? Tienen unas construcciones arquitectónicas actualmente que se conservan actualmente como reminiscencias de aquel Fausto ligado al culto. Pero no solamente son las diócesis, organizaciones dedicadas a esta cuestión de la religiosidad. Sí, está en la base, pero muchas veces, en muchas ocasiones, son las unidades, las jurisdicciones administrativas más cercanas a los vasallos de la corona. ¿Sí? Mucho más operativas que esas pequeñas circunscripciones que son las alcaldías mayores, mucho más operativas que aquellas grandes circunscripciones que son los distritos de la audiencia. La ciudad de Valladolid, como sede de la diócesis, pudo acumular en su entorno urbano más de 1 millar de maravillosas obras arquitectónicas que ahora forman parte del patrimonio cultural de Michoacán y desde la declaratoria de la UNESCO de 1991 del conjunto de la humanidad. Su importante pasado como centro político, económico, social y cultural de su tiempo quedó reflejada en esa inigualable colección de monumentos de cantera, cal y canto que atraen constantemente al turismo. Sin demeritar la importancia que tiene el patrimonio arquitectónico colonial michoacano, el libro que hoy presentamos conlleva una crítica explícita de la cual quiero hacer eco en esta breve presentación. Dicha crítica insiste, poco todavía, escasamente fuera del ámbito de un reducido grupo de investigadores, que en Michoacán se ha puesto durante décadas sistemáticamente demasiado interés en los monumentos arquitectónicos en detrimento de otros elementos del patrimonio cultural. Esto se ha reflejado en un abanico de situaciones que va desde el diseño de políticas de investigación en la academia hasta la implementación de políticas de conservación patrimonial en el ámbito regional. Sin embargo, esta iniquidad histórica se comienza justamente a borrar con la aparición del primero de 4 volúmenes de pintura virreinal en Michoacán. Se trata de un catálogo, vuelvo a repetir un poco lo del doctor Macín, de la obra conservada en diversos repositorios michoacanos, como el Convento de San Agustín, el Templo de Santa Rosa, en esta primera entrega. Pero no solamente un catálogo que indexa las tablas y los lienzos existentes, ya como expresó también el doctor Macín, es cada una va acompañada con un texto analítico que da cuenta del origen y la historia de esta obra, y no solamente esto, sino su relación, al compararse con otras imágenes, con modelos iconográficos que se estaban poniendo, ajustando en aquel momento. En ese sentido, mucho la metodología de este catálogo tiene que ver con el quehacer historiográfico en el campo de la historia del arte latinoamericana de Héctor Esquenone, que fue profesor argentino de la profesora Sigot, y que es deudor a la vez de los trabajos de Barbuk y Panofsky, y a cuya obra se hace referencia continuamente en diversos ensayos del catálogo. Yo les voy a mostrar algunas de las imágenes rápidamente de las secciones que mencionó el doctor Macín, y vamos a empezar con estas 3 imágenes de la Tota Pulcra realizadas entre 1630 y 1660 que se encuentran en los pueblos indígenas de la meseta, y que son precisamente unas de las obras que estudia Nelly Sigó en uno de los varios textos que tiene dentro de este catálogo. Esta Tota Pulcra se encuentra en Angahuan, esta Tota Pulcra se encuentra en Nurío, y esta tercera en Cocucho. Yo creo que la presentación de la doctora va a ampliar la información sobre estas obras. Otra serie de obras que están estudiadas aquí son la imagen de la Virgen de la Antigua, cuyo análisis está hecho por Magdalena Vences. La segunda sección del libro dedicado a Cristo, la tercera, que es más extensa, acoge las representaciones de santos. Obviamente va a haber muchos santos relacionados con San Agustín. Esto, pues
gran parte del acervo proviene de ahí, y algunos al cierre de esta sección tenemos unos retablos muy interesantes que provienen del templo de Santa Rosa, y el que están viendo aquí es el retablo de la pared sur que relata la vida de San Juan Nepomuceno. También quizás la doctora después nos pueda hablar un poquito más de la maravilla que es este retablo, puesto que están completas las obras que lo integran, y hacer un análisis iconográfico del conjunto pues es realmente una suerte para un historiador del arte. Posteriormente viene una sección dedicada a retratos. Aquí solamente les voy a poner 3 de 2 insignes agustinos. Fray Juan Medina Rincón, quien fuese prior del convento agustino, el que tienen ustedes de este lado, y obispo de Michoacán, y Fray Juan Bautista de Moya, el llamado apóstol de Tierra Caliente. Y finalmente un retrato de un obispo muy importante. Ya mencionó Óscar Macías hace un momento el patrocinio, ¿no?, que venía desde el clero diocesano a la creación de los colegios de niñas, como es el caso de Las Rosas. Señores, el obispo Pablo Matos de Coronado, fundador de este colegio. Y cierra el catálogo con una sección dedicada a diversas alegorías, entre las que destacan el cuadro de traslado de las monjas del convento de Santa Caterina de Siena, que desgraciadamente no lo tengo porque es un poco difícil de escanear, ¿no? Pero es muy conocido, es bellísimo. Por supuesto, el trabajo de esta magnitud no es posible sin el concurso de un grupo de investigadores. Ya mencionó Óscar Macín la importancia que tuvo en la realización de este catálogo el Seminario Permanente de Estudios de Pintura en el Occidente de México, que coordina desde 2007 Nelly Sigó. Quisiera particularmente mencionar que en este primer volumen contamos con los textos de Guadalupe Anaya Ramírez, Patricia Barea Ascón, Hugo Armando Félix Rocha, Mónica Ortiz Zavala, Juan Manuel Pérez Morelos, Teresa Servín Guzmán, Gabriel Silva Mandujano, José Martín Torres Vega, Sofía Velarde Cruz y Magdalena Vences Vidal, además de los propios de Nelly Sigó, quien también se encargó de la ingente labor de edición de este catálogo, por lo cual tenemos también que felicitarla, ¿no? Todo ello acompañado con unas maravillosas fotografías. Realmente me sumo al encomio que hace Óscar Macín de que esperamos que pronto los siguientes 3 catálogos, o quizás 5, no sabemos qué más va a salir, ¿verdad?, de todo este acervo michoacano, se puedan apreciar pronto por el público, que pues realmente es un placer mirar las obras de arte de este tiempo desde esa perspectiva que nos propone Pintura Virreinal en Michoacán. Muchas gracias. Gracias, doctor, por sus comentarios que nos invitan en cada momento a revisar el libro y a conocer más de las obras de arte que aquí se están narrando en los textos y con unas bellas ilustraciones. Nos va a presentar esta obra, quien, como se ha dicho, se encargó de la edición y de algunos textos. Es la doctora Nelida Esther Sigó Valenzuela. Menciona algunos datos curriculares brevemente de su extenso currículum. Doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras, maestría en Historia del Arte por la misma facultad, licenciatura en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Su trayectoria académica es profesora investigadora de tiempo completo del Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, responsable del Laboratorio de Análisis y Diagnóstico del Patrimonio desde octubre de 2009. Gracias por estar aquí presentando esta obra. Bueno, reitero lo que han dicho mis colegas, el agradecimiento a esta casa por la invitación a presentar el libro. Estos esfuerzos siempre para nosotros son extraordinarios en todo lo que implica como organización, infraestructura, ¿no?, movimiento, así que muchísimas gracias por la invitación.
me dejaron un poco espacio mis colegas, pero sí voy a contarles un poco las entretelas del proyecto. Como gente involucrada desde hace más de 30 años, qué barbaridad, en cuestiones patrimoniales, es una constante entre nosotros, que siempre vivimos quejándonos de que desapareció tal cosa, de que se robó tal otra, de que se tiró esto, de que falta aquello. Es como una especie de actitud de queja constante del patrimonio perdido, tal como se titula el libro famoso de Guillermo Tobar Terés. Entonces, creo que la primera cosa que es el punto de partida de lo que les quiero comunicar hoy fue un cambio de perspectiva. Ya no nos vamos a quejar de lo que se perdió, si vamos a dar cuenta de lo que tenemos. Es decir, de lo que se ha conservado, bien o mal, de lo que queda. Lo que se perdió, se perdió. Qué suerte si tuviéramos todo, pero no lo tenemos. Entonces, vamos a partir de lo que queda, vamos a hacer un corte de caja, y a partir de lo que queda, vamos para adelante. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir no solamente dar cuenta de lo que tenemos, sino que de ahora en adelante, al dar cuenta de lo que tenemos, empezar a trabajar con ellos, con las comunidades. El patrimonio no existe si no se construye. Es decir, no es una entidad que existe per se. El patrimonio es una construcción social. Y si nosotros no trabajamos con los grupos, con los barrios, con las colonias, con las calles, con los pueblos, y le decimos que eso que hay ahí es de valor, que eso que hay ahí refleja la identidad de su pueblo, que forma parte de su pasado, que forma parte de su historia. Si no construimos con ellos el valor patrimonial de ese objeto, el objeto no existe. Es decir, un bien cultural es un bien cultural en tanto y en cuanto la comunidad que lo conserva lo identifica como tal. Entonces, el primer objetivo de este seminario fue superar, tal como ha dicho mi colega, el problema de una arquitectura monumental que lo ha tapado todo y que, claro, por ser tan impresionante, tan importante, ha dado pie a estudios y trabajos de muchos colegas que, por suerte, se han dedicado a esto. La segunda es, entonces, mostrar qué es lo que nos queda. En un plan, por el momento, de 4 volúmenes, si llegamos a más, pues qué suerte, será más. La idea es hacer de esto lo que yo llamo un corpus de obra que nos permita después comenzar a hacer la segunda parte de lo que consideramos el proyecto, que es la gestión patrimonial. Esto es, aquí está la obra, vamos a ver cómo hacemos para conseguir recursos, para restaurarla, si es que hay que restaurar, para ir haciendo trabajos con la comunidad, diciéndoles de qué es, de qué época es, ¿sí? Y entonces empezar a través de estos mecanismos de gestión, realmente depositarlo en la comunidad, no porque esté ahí, sino depositar la responsabilidad de la conservación, que es como el último paso de la conservación patrimonial. De esto se trata en realidad, ¿no? Ahora, junto con esto viene una segunda ruptura de un paradigma que ustedes van a entender más quizás que otros, que es el centralismo mexicano. Este centralismo que hace que las pocas pinturas y los pocos pintores que hay estudiados monográficamente son los pintores del centro de México. Las únicas escuelas que se reconocen como tal es la escuela mexicana, pero la escuela mexicana del centro de México, es decir, de la Ciudad de México. ¿Qué pasa con las escuelas regionales? Entonces, nosotros no podemos esperar a que venga alguien a estudiar nuestra pintura, la tenemos que estudiar nosotros. Entonces, hay que agarrar el toro por los cuernos, decir qué es lo que hay en nuestro estado, esto es lo que queda, hay que armar seminarios, estudiar, publicar y tratar de hacer todo este trabajo para después lograr esta construcción social conjunta del patrimonio. Parte entonces de este centralismo no nos había permitido ver que en Michoacán sí hay una escuela de pintura
que no es solamente Pátzcuaro, lo que se había pensado generalmente, que Pátzcuaro era el lugar donde, como se les había enseñado pinturas a los indios al principio, desde el siglo XVI, entonces esa era la escuela. No, no es cierto. Hay un montón de pintores que resulta que, entrando a los archivos, aparecen como pintores de Valladolid, contratan obra en Valladolid, contratan aprendices en Valladolid, es decir, se está generando el fenómeno de transmisión del saber, de un oficio determinado, y a partir de eso vamos encontrando que no solamente son pintores de Valladolid, sino que hay una forma de hacer pintura en Valladolid. Y entonces empezamos a registrar una escuela que apenas estamos empezando a entender y a tratar de entender. ¿Es la gran pintura, irá a dar al Museo del Prado? Posiblemente no. No me importa. Ese no es el problema cuando se estudia pintura. El problema no es saber si es Velázquez o si va a ir a dar al Museo del Prado o por qué no es parecido a Murillo. El asunto es ver cómo está construida esta escuela regional, cuáles son sus calidades, las suyas, no comparativamente peores o mejores, sino las suyas, las propias. ¿Cuáles las características de esta escuela regional? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo lo está diciendo? ¿Cuáles son el vocabulario que emplea para decir, ¿no? ¿Qué dice y cómo lo dice? Y a partir de eso, tratar de ver cómo vamos regionalizando, ¿no? Y entendiendo que sí, a lo mejor hay ciertas variantes en Pátzcuaro, distintas a las de Valladolid, ya veremos, pero para eso no podemos adelantarnos y querer poner el techo cuando todavía no tenemos ni terminada la obra negra. Entonces, lo que estamos haciendo es eso, la obra negra, estamos armando el gran corpus que nos va a permitir después trabajar y empezar a hacer monografías específicas sobre pintores, relación pintura-sociedad, para quienes trabajaron, cómo se formaron, cómo entendieron la figura humana, cómo dibujaban, ¿no? Y seguramente para los valores tradicionales y occidentales será lo que alguna vez el granadino Alonso Cano llamó pintura ordinaria, ¿no? En el siglo XVII. Puede ser, también los museos europeos están llenos de pintura ordinaria, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa es que esta es la pintura que conservamos y que además tenemos la suerte de que está ahí, de que está en la iglesia, de que está en el retablo, de que está en ese lugar. La podemos asociar con su época, con su momento, con la arquitectura, con su sociedad, con las cofradías, con las hermandades, la podemos hacer vivir. Es lo que dice David Friedberg, que la obra se activa, ¿sí? Y la obra se activa cuando realmente la sacamos exclusivamente del tema y la convertimos en un bien cultural que puede entrar en el espectro, en el gran espectro que José Pascual Buxó llama la cultura novohispana, como conjunto. Pues de eso se trata, algo corto, les agradezco muchísimo la atención y si quieren ustedes algún comentario o pregunta, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, doctora. Ahora sí escuchamos algún comentario, alguna pregunta para los doctores que me acompañan en esta mesa. Sí, Lilian. Gracias. Pues ante todo una felicitación, ya no solamente por la presentación, sino por todo el trabajo que han hecho, porque supongo que son años de trabajo, ¿no? Y de involucrar y de convencer a la gente. A mí lo que me llama la atención es esta parte del vacío que hay, bueno, ya lo comentaba el doctor Gallón, sobre una política pública o una legislación que proteja el patrimonio, ¿no? Hablamos del patrimonio de las grandes iglesias, la arquitectura, pero poco se habla del patrimonio mueble, ¿no? De la pintura, de la escultura.
¿por qué de repente existe ese vacío dentro de, siempre hablamos del turismo cultural y que somos muy ricos en patrimonio, pero poco hay acerca de protección y bueno, sabemos de que se roban las piezas, que se comercian en el mercado negro, que se deja que se deteriore el patrimonio, pero si no existen estas obras, pues no hay, o sea, a partir de la sociedad civil, no hay una ley o un respaldo que las proteja. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Michoacán? No sé, la ley existe, vamos a ver, la ley es la Ley Federal de 1972 que está vigente y que existe para protección de todo patrimonio, mueble e inmueble. El problema no es ese. De nuevo, el problema es que la ley está aquí, pero si la gente no defiende el patrimonio que está aquí y que se queda la veladora prendida y que se incendia todo, que está ahí y no se cierran las puertas, que está ahí y no tienen los candados suficientes, o que le dan 100 pesos al sacristán y entran y le pegan el navajazo y se la llevan. Digamos, si no generamos esta idea de que el patrimonio solamente existe si nosotros lo reconocemos como tal, y por lo tanto lo defendemos. Es como si tú tuvieras un hijo, si lo tienes y lo tiras y no le das de comer, no le das las vacunas, no lo llevas a ver al médico, no le das educación, salud, futuro, no existe, ¿sí? Lo dejas tirado, abandonado y posiblemente se muera. Esto es lo mismo. Lo que pasa es que nos han acostumbrado a entender que hay estructuras, INA por ejemplo, que es la que está dedicada al patrimonio, y entonces nosotros nos desentendemos porque hay una estructura estatal dedicada al problema del patrimonio, estudiarlo, entenderlo, protegerlo y demás. No nos incumbe. Claro que nos incumbe tanto que es lo que dice que somos distintos a los otros que viven del otro lado. Nosotros somos esto y esta cara que mostramos con todo lo que nos identifica en común, pero también nos hace diferentes. La segunda cosa que decías, que es el patrimonio cultural, es el gran riesgo patrimonial contemporáneo. Sí es cierto que hay un turismo cultural que cada vez es más fuerte. El riesgo de esto es que el patrimonio no es Hollywood. El patrimonio es lo que está ahí, forma parte de la vida de las comunidades, forma parte de nuestra cultura, de nuestro pasado y de nuestro presente. Entonces, no le podemos lavar la cara para que vengan a verlo los turistas, porque muchas veces ese patrimonio está vivo. Y si queremos que sea parte del turismo y que genere dinero y que genere recursos, que siempre hace falta, lo que tenemos que hacer es de una manera respetuosa, involucrando a las comunidades en la conservación y restauración y no permitiendo que los intervengan de mala manera y rápidamente para que queden lindos y se vendan. Entonces, estamos en un momento de mucho riesgo frente al patrimonio, un riesgo enorme. Uno de los riesgos es el turismo, y si no lo asumimos como tal, al rato vamos a tener todo el país repintado y renovado de una manera imprudente. Una cuestión que yo querría, a partir de la inquietud y de lo que responde la doctora Sigó, es reflexionar también sobre la importancia mayúscula que tiene el pasado de Nueva España y la poca importancia que se le suele dar en el ámbito del conjunto de la historia nacional. Precisamente porque estamos muy afectados por una historia nacional ombliguista, pensada solamente en función de que todo empieza en México y termina en él mismo, desde el punto de vista de los programas de estudio oficiales. Entonces nos hace minusvalorar, restarle importancia a lo que fue Nueva España. Y el ámbito natural de Nueva España no fue el país llamado México. Mientras esto no lo entendamos, no nos vamos a enamorar del patrimonio de Nueva España. Y es muy urgente
y no solamente por el hecho de que un enorme porcentaje, un altísimo porcentaje del contenido del patrimonio artístico de esos siglos es religioso, cristiano, no, eso no quita el que nosotros nos podamos y nos debamos enamorar de ese patrimonio nuestro y de insertarlo en el ámbito que sí fue natural de Nueva España, que fue la monarquía española y lo que llamamos el imperio español. Es importante comparar el patrimonio de México con el patrimonio del Perú y de Filipinas, pero también con el patrimonio de Italia y con el patrimonio de los Países Bajos y de todas aquellas posesiones que formaron parte de la misma monarquía. Entonces hay que ir más allá, abrir los ojos, enamorarse de ser hispanoamericano y no nada más mexicanito. ¿Sí? Sí. Sí, profesor. No sé si la prevención se refiere a lo actual. Por ejemplo, a mí se me ocurre que los seminarios de la Iglesia Católica en esta porción se han hecho algunos esfuerzos de darles a los futuros sacerdotes o a los recién ordenados un poco de esa visión de la conservación, de la importancia de lo que van a encontrar. Y lo digo porque en muchas ocasiones aquí en el estado, en algunos pueblos que yo conozco, que aquí en mi estado de México, oigo a las personas, algunos los he conocido, y le digo, ¿qué pasó con esta pintura que estaba aquí? Y a veces la respuesta, pues la bajó el señor cura que se fue porque se la quería llevar de recuerdo. Bueno, perfecto. Entonces, ellos mismos no saben, y a la hora que se ponen a restaurar sus templos, a restaurar sus casas, el estropicio es terrible, ¿no? Entonces, me pregunto si hay algo que se pueda hacer desde ese punto de vista. Y la otra tiene que ver con la conservación de todo esto, se refiere a este virreinal, periodo novohispano, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la destrucción tan horrible que sufrió en dos momentos de nuestra historia? Uno, la invasión, para mí en lo personal terrible, del neoclásico, que destruyó tantos retablos maravillosos en tantos templos para sustituirlos por horribles altares inspirados en un neoclásico que no sabe quién lo inventó en ese momento localmente. Y el otro se refiere a que si en este periodo que llamamos nosotros de la guerra cristera, o en alguna cosa en que muchos objetos del culto, cuadros o custodias, cáliz, todo lo que se puede llevar, se lo llevaban a las casas para protegerlos, porque si no iban a llegar soldados, se iban a destrozar cuando tantas iglesias se convirtieron en cuarteles en fin, toda esa parte de la historia. Y luego esos se quedan a beneficio de los que los guardaron como una herencia familiar. ¿Hay algo que se pueda hacer en eso? Perdón, gracias. Bueno, la primera cosa es lo de los seminarios. Le pedí a Víctor Gayol que pusiera esta imagen que ustedes están viendo, porque tuvimos en Zamora a un obispo que lamentablemente falleció, y ahora qué pena, pero se me acaba de ir su nombre y su apellido, que me convocó para que les diera clase en el seminario, una clase de historia del arte. No, está vivo don Carlos. Bueno, ahora se me fue. Y pasa, después de los 40 años pasa, que se le olvidan a uno los nombres. Bueno, el asunto está que me llamó, les di clases durante 2 años a los seminaristas, clases de historia del arte combinados con comentarios sobre patrimonio, qué hacer cuando tenían problemas, a quién llamar. Hay una cantidad de cosas que ellos tienen que saber, ¿no? Como qué hacer, a qué instancias convocar. Bueno, fantástico.
pero lamentablemente se murió ese obispo, vino otro ya no tan abierto y la clase de Historia del Arte se clausuró. Pero les muestro esta imagen porque tuve el orgullo de que uno de esos alumnos, convertido en cura en este pueblo de Angahuan, Santiago Angahuan, en el corazón de la meseta Tarasca, un día me llama por teléfono y me dice, ay Nelly, fíjate que encontré una cosa que quisiera ver, si te parece que podemos hacer algo con ella. Digo, ¿pero qué es? Dice, parece una pintura. Entonces, en el coro, en medio de un montón de tiliches, mugre, excrementos, como siempre, palomas, ya saben lo que pasa en estas cosas, estaba doblada, esta pintura en muy mal estado. Lamentablemente yo le sugerí que la restauraran en un lugar profesional, pero el pueblo no tuvo confianza y decidieron dársela a un sacerdote que pinta. Y entonces, no es el mejor resultado. Se rescató, pero no es el mejor resultado que podríamos haber obtenido si hubieran trabajado restauradores profesionales, pero se rescató. ¿Por qué es importante? Porque está firmada por Francisco Antonio, dice Mefésid, 1630. Y, como ustedes saben, los apellidos, que son nombres en muchos casos, tienen que ver con el origen, ¿no?, de la familia, del apellido familiar, un origen indígena. Y por otro lado, porque la fecha de 1630 es por el momento la fecha más temprana que tenemos en Michoacán, por lo menos, para la conservación de una pintura con estos temas de Nuestra Señora de la Concepción, y seguramente relacionado con los hospitales que estaban dedicados, los hospitales de los pueblos que estaban dedicados a Nuestra Señora de la Concepción. Entonces, que si es necesario que se les enseñe historia del arte, elementos de historia del arte y elementos de conservación y algo así como emergencias, ¿no?, qué hacer, sí, ¿no?, como una especie de curso de emergencia, sí, sería fundamental. Tendría que ser obligatorio en los seminarios el tener no solamente historia del arte, sino nociones de patrimonio, y para que los curas ni vendan, ni se lleven, ni cambien de sitio las cosas tienen cierto sentido, los objetos funcionan unos con otros, y si están en un retablo, puestos ahí desde el siglo XVIII, es porque hubo una intención, alguien quiso decir algo de esto en relación con esto, y no tiene sentido de que los estén cambiando, porque entonces se destruye el mensaje que originalmente alguien quiso armar para alguien. Esa es la primera parte de su pregunta, espero haberla contestado. La segunda parte es que tendríamos mucho que hablar acerca de la destrucción del arte, de los distintos momentos, pero sí le puedo decir que tenemos hay muchos mitos historiográficos que hay que romper. En un trabajo que esperamos que salga este año y si no el año que viene, son 4 volúmenes que le dedicamos un grupo de investigación al estudio de la Catedral de Guadalajara. Tuve la suerte de localizar en un documento de la propia catedral un proceso en el siglo XVIII donde los mismos sacerdotes deciden, dice, ayornar la catedral. Yo pensé que el ayornamiento era realmente una cuestión del siglo XIX, pero resulta que es no solamente del siglo XVIII, sino que deciden en ese momento regalar retablos, por ejemplo, a pueblos de indios, porque dicen, esto es para pueblos de indios, y entonces lo sacan, refunden platería porque consideran que ya no es del gusto de la época. Lo primero que hay que hacer es volver a revisar los mitos historiográficos de nuestra historia para ver en qué momento y quién se hace responsable de qué cosa. Por ejemplo, en el libro que hicimos en el año 91, publicado en el 91, sobre la Catedral de Morelia, la maestra Elena Estrada de Gerlero, que participó en él, pudo demostrar con documentos que el primer gran expolio de platería de la Catedral de Valladolid la hizo el cura Hidalgo. Ese expolio fue cuando pasó para una buena causa. El problema no se va a discutir si la causa es buena o es mala, ese no es el problema. El problema es que el cura Hidalgo pasó por la Catedral de Valladolid y arrasó con la mitad del tesoro de la catedral en platería
para la causa de la independencia. Por lo tanto, vamos viendo despacito, vamos revisando con calma los distintos momentos y los distintos hitos de la historia y vamos a ver si realmente es tan así como dicen, si realmente quién dentro de cada momento se hizo responsable de la destrucción patrimonial. Y vamos a ver que en muchos casos hay un movimiento interno de la propia Iglesia que se quiere renovar, que quiere estar al día, que tienen cambios de gusto. En el siglo XIX es extraordinario cuando se van a estudiar a Roma y descubren el arte europeo, cuando regresan quieren renovar todo. Entonces gran parte de la renovación del siglo XIX tiene que ver con la influencia de los famosos piolatinos, ¿no? Entonces hay que ver, cada momento tiene su explicación, que generalmente además es multicausal, digamos, no hay una relación de causa y efecto, hay un montón de causas que pueden explicar el fenómeno de la desaparición de una obra, ¿no? De ahí la necesidad también muy urgente de crear grupos interdisciplinares, historiadores. Claro. Sí. Bueno, con estas palabras agradecemos mucho la presentación de esta obra, porque además de invitarnos a revisarla y a leerla, es también revisar nuestro patrimonio del Estado de México e entusiasmarnos por estudiarlo y cuidarlo. Muchas gracias. Solamente me resta un reconocimiento para ustedes de parte del Colegio Mexiquense. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes.